Hoy preparamos croquetas de berenjenas y queso. Para empezar, vamos a cortar una berenjena. En este caso pues estoy utilizando una muy grande. Y la partimos por la mitad. Con esta berenjena la vamos a asar. Le ponemos un poquito de sal. Un poco de aceite. En este caso lo voy a hacer en el horno microondas, pero se puede asar en el horno convencional. Las berenjenas han estado 7 minutos en el horno. Vemos que ya están blandas. Ahora lo que hacemos es dejarlas reposar para que se enfríen un poco y poder retirar la pulpa sin problema de quemar. Bueno, pues ya tenemos la primera y con la siguiente pues hacemos lo mismo. Vamos a cortarla en cuadritos. Y todo esto lo vamos a reservar. Cortamos unas rodajas de cebolla y las picamos en cuadros muy finitos. La cebolla se puede cortar o se puede rallar directamente, todo a gusto. Lo importante es que quede fina. Bueno, vamos a poner una cazuela y vamos a ponerle aceite, bastante aceite. He puesto 2 o 3 cucharadas soperas de aceite más o menos y dejamos que el aceite se caliente y ponemos a sofreír la cebolla que hemos picado. Una vez está cristalina la cebolla, agregamos la harina y mezclamos. He puesto 4 cucharadas de soperas bastante grandes de harina. Y dejamos que la harina se cueza un poquito. Cuando la harina ya se ha hecho, que se ha mezclado toda con el aceite, empezamos a agregar la leche. Mezclamos sin parar y a medida que se vaya secando la leche agregamos un poco más. Continuamos agregando leche hasta conseguir que la mezcla esté completamente suave, lisa, sin grumos de harina. Hay que remover muy bien con las varillas para conseguirlo. Debe quedar una bechamel muy cremosa y muy suave. Ahora ya tenemos disueltos los grumos. Ahora añadimos sal y nuez moscada.
Seguimos removiendo bien. Vemos que la bechamel ya está bastante espesa y que empezamos a ver el fondo de la sartén. Así que agregamos las berenjenas cortadas. Y removemos bien. Mezclamos bien las berenjenas. Y a continuación vamos a agregar 100 gramos de queso. Voy a usar queso emmental. Apagamos el fuego y removemos bien. Inmediatamente vertemos en una fuente de cristal o de plástico, puede ser también. Partimos por toda la fuente. Y colocamos una lámina de papel film transparente que debe ir completamente pegada a la masa para evitar que se forme costra. Dejamos enfriar. Puede ser unas 2 horas o de un día para otro. Una vez ha reposado la masa, lo que hacemos es envolver ya las croquetas. Recortamos tiras de masa. Pasamos por harina y vamos dando la forma que deseemos para las croquetas. Yo pues le hago la forma tradicional. Ahora lo pasamos por huevo y finalmente por pan rallado. Una vez armadas las croquetas, lo único que nos queda es freírlas. En una sartén con abundante aceite caliente, yo he utilizado aceite de oliva sabor suave. Ponemos a freír las croquetas. Si te han sobrado croquetas, las puedes congelar y antes de freírlas, una vez descongeladas, las pasas nuevamente por pan rallado. Si te ha gustado la receta, dale a me gusta y compártela con tus amigos. También te puedes suscribir y así no te pierdes ninguna novedad. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Hasta luego.